1945, la caída de la bomba atómica en Hiroshima y en Nagasaki, la reunión en Yalta de Truman de Estados Unidos, Churchill de Ucrania y Stalin de la URSS, y la creación de la ONU. En 1947 se establece la doctrina Truman. Consistía en la protección de Estados Unidos a los países que fueran amenazados por parte de los soviéticos. Se realiza el Plan Marshall, el cual consistía en el apoyo económico de la recuperación de países dañados en Europa por la guerra. Se otorga la independencia en la India por parte de los británicos después de una larga lucha con el emblema de la no enfrentación directa. En 1948 se realiza el Puente de Dublín, el cual consistía en el traslado por avión de recursos alimenticios por parte del bloque capitalista en la parte oriental de Alemania. Muere Gandhi por asesinato. Creación del Estado israelí con el término de mandato británico en la Palestina. Inicia la guerra entre Estados árabes contra Israel en contra de la creación de aquel Estado sionista. Primer enfrentamiento. En 1949, la creación de OTAN, Tratado del Atlántico del Norte. En el mes de abril, se divide a Alemania en República Federal de Alemania, parte occidental, República Democrática Alemana por la parte oriental. En contrapartida de la creación de la OTAN nace el Comecon, como medida de poder coordinar la actividad económica de los estados de la URSS bajo su control. Finaliza la guerra entre Palestina e Israel con la victoria israelí. En 1950 se da la invasión de Corea del Norte por la parte comunista apoyada por la URSS a Corea del Sur, parte nacionalista y apoyado por Estados Unidos. Chiang Kai-shek se traslada a Taiwán, donde es elegido presidente vitalicio. En 1953 muere Stalin y entra al poder Malenkov. Termina Truman como presidente de los Estados Unidos de América e inicia con el poder Eisenhower. Fin de la guerra de Corea del Sur sin que ninguna de las dos partes saliera victoriosa. Cada parte se queda con el territorio que poseía al iniciar la guerra. Dividió el territorio por el paralelo 38. En 1956, crisis de Suez, conflicto que originó a causa de las acciones del presidente en ese entonces de Egipto, Gamal Abdel Nasser, el cual nacionalizó el canal de Suez en indemnizó Francia y Bretaña, lo cual causó revuelta, ya que los países europeos no vieron este acto bueno para sus embarcaciones de petróleo que atravesaban aquel canal. Una invasión de aquellas naciones fue el resultado donde la ONU intervino y ordenó que se retiraran aquellas naciones. La Unión Soviética apoyó a Nasser y lo ayudó a construir la presa de Asuán. Segundo enfrentamiento. (1957) Por parte del nuevo régimen comunista de China, Mao Zedong realiza una iniciativa económica y social para separarse de la ideología del comunismo ruso, el gran salto adelante. Estados Unidos, ante la intervención de la Unión Soviética, el segundo enfrentamiento del Medio Oriente contra el Occidente, se comunica con la doctrina Eisenhower, el cual da apoyo a las naciones de aquel extremo del planeta en lo económico y militar. La Unión Soviética lanza el primer satélite artificial llamado Sputnik 1. 1958. Después de confrontaciones internas dentro del país, Khrushchev logra obtener el poder de la Unión Soviética, obtiene la presidencia de aquel país. Estados Unidos de América crea la NASA. Estados Unidos de América lanza su primer satélite artificial llamado Explorer 1. 1960. Fracaso del movimiento El Gran Salto Adelante, el cual constaba principalmente en poner como primer plano económico la utilización de la agricultura como base económica. Incidente del U-2, donde un avión espía fue detectado y derribado en el espacio aéreo soviético.
Eisenhower se hizo responsable de tal acto de espionaje, por lo cual se volvieron a prender los ánimos de rivalidad entre las dos superpotencias. En 1961 es construido el Muro de Berlín por la parte oriental comunista. John F. Kennedy ocupa la presidencia de los Estados Unidos de América. Estados Unidos lanza el desembarco Bahía Chinos, donde anticarcistas apoyados por Estados Unidos, al proporcionarles armamento, atacan la isla, pero los revolucionarios de Castro lograron perpetrar aquel intento. En 1962, crisis de los misiles. Cuba, al ser expulsado de la OEA, declara en total enfrentamiento contra el imperialismo de Estados Unidos. A su vez, el gobierno soviético aprovecha esta situación para mandar misiles de largo alcance en embarcaciones desde Rusia a Cuba, para colocarlos en posiciones estratégicas cubanas para realizar un ataque a Estados Unidos. Conflicto donde pudo terminar en una guerra nuclear, termina con la colaboración de los dos presidentes al hacer un acuerdo donde Khrushchev promete retirar a tales misiles mientras que Estados Unidos prometa no atacar Cuba. 1963. En 1963, Kennedy es asesinado. Entra al poder el vicepresidente Lyndon Baines Johnson. Se realiza la Gran Marcha sobre Washington, liderada por Martin Luther King, en los enfrentamientos realizados entre negros y blancos. En 1964, China entra a la gran confrontación de los dos bandos al disponer de bombas nucleares. Es retirado del poder Khrushchev y entra al poder Vencev de la URSS. En 1966, Mao Zedong realiza otro movimiento social llamado la Gran Revolución Cultural. Nace el Libro Rojo, el cual fue respaldo para los Guardias Rojos, el costo de utilización de la cultura en los campos, con los trabajadores, gran error chino, ya que despertó a partir de la cultura. Se podía ver a estudiosos trabajando en duras tareas del campo con el pretexto de que ellos, los estudiosos, podían compartir su conocimiento a la gente más humilde y el sector obrero. En 1967, la Guerra de los 6 días, conflicto en el cual Israel, en un ataque relámpago, logra acabar a sus enemigos vecinos. De esta forma logra obtener territorios nunca antes marginados: Sinaí, Gaza, Golán y Cisjordania, arrebatador de Egipto, Siria y Jordania. Tercer enfrentamiento. 1968. Se realiza uno de los primeros movimientos de los cuales se inclinan hacia el comunismo, menos aberrante, con la Primavera de Praga, en donde Dubček entra al poder de Checoslovaquia. En 1969, Estados Unidos de América llega a la Luna. Es destituido del poder Dubček, que por sus ideas de reforma al comunismo. Richard M. Nixon entra al poder de Estados Unidos. 1970. Tratado de no proliferación de armas nucleares, en el cual se firmó en 1968 y entró en vigor en el año de 1970. En 1972 entra en vigor SALT, Strategic Arms Limitation Talks, donde se apunta al desarme nuclear
y algunas rúbricas para otro tipo de armas. Es reelegido Nixon como presidente de Estados Unidos de América. En 1975, la guerra de Yom Kippur es donde Siria y Egipto tratan de recuperar los territorios perdidos al ser enfrentamiento. Atacando por lados opuestos logran penetrar el territorio, pero no logran sus demandas al ser un fracaso sus intentos. Aparente victoria israelí. Ese fue el cuarto enfrentamiento. 1974-1976. En 1974, sale del poder Nixon y entra Gerald Ford. En 1975, termina la guerra de Vietnam, donde la parte norte logra la victoria. 1976, se termina la gran revolución cultural con la muerte de Mao Zedong. Se realiza otro convenio para la vigilancia de armas nucleares llamado SALT III en Ginebra.